Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invito hoy día a presenciar un nuevo capítulo de El Club de la IA. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre algo muy interesante que es el fine tuning. Vamos a estar viendo detalles, cosas bien entretenidas de qué se trata este como ajuste fino, si lo traducimos al español, y cuándo se ocupa, cómo se ocupa, qué es el fine tuning. Y en esta ocasión traje a dos invitados súper interesantes. Ellos se van a presentar, pero le doy el pase a Víctor primero para que se presente y nos pueda decir quién es, qué está haciendo. Dale, Víctor. Hola, hola a todos y todas. Me presento, soy Víctor. Trabajo justamente en CodeGPT con Daniel, ya hace un par de meses ya. Y bueno, yo en sí soy programador, me considero programador, ya, aunque no estudié programación. Ya, yo soy más del área de la astronomía, más lado de física, pero me fui encantando más por el lado de la programación. Así que ahora trabajo en esto, me encanta la parte de IA, sobre todo la parte generativa, los LLM, he estudiado un montón de ellos. Así que encantado de estar acá. Ya. Vale, no sabía eso de la astronomía, después nos vaya a contar. Un- Oye, Te segundo tengo gusto. invitado, Jonathan, por favor, preséntate para que la gente te conozca. Sí. Hola, oye, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya Dani dijo, mi nombre es Jonathan. Yo actualmente soy estudiante doctoral en Computer Science, acá en la Universidad de George Mason. De hecho, vengo medio marketeado, por así decirlo. Pero mira, al igual que Víctor, yo tampoco estudié programación o informática antes de estudiar el doctorado. También me fui yendo por allá como por temas de hobby. Y encontré que quizás el doctorado era la forma en que me podía ayudar, porque yo vengo más de una formación académica. ¿Ya? Pero debo admitir que todos los días siempre me llama la industria, ven para acá, como que sí, me tengo que ir para allá. Así que, no, encantado. También últimamente mi trabajo se enfoca harto en lo que es Machine Learning, particularmente en el área de los estudios de fairness, esas cosas. Y también, igual que Víctor, metido en estas cuestiones de LLM, cómo funcionan por detrás. Quizá no tan enfocado como la han hecho. Yo revisé lo que hicieron a último en CodeGPT. Me tiene volando la cabeza. Así es que súper encantado de venir a hablar sobre eso. Tengo hartas preguntas. Yo creo que vengo más a hacer preguntas que a aportar, pero, Buena, me pero gustó, me bueno, gustó. sí. Oye, genial que tengamos hartas preguntas porque lo más probable es que la gente que está escuchando este podcast, que lo va a escuchar, está igual, está súper metida así como, ¿qué es esto del fine tuning? ¿Qué es el Mm, ajuste fino? ¿Qué significa? Porque yo ocupo ChatGPT. O sea, la gran mayoría dice yo ocupo ChatGPT, no me importa el fine tuning, no me importa toda la cosa que están hablando, pero sí lo he escuchado, sí sé que la gente o la empresa vienen y dicen, oye, ¿sabéis qué? Quiero hacer un fine tuning. Y no tienen ni idea qué es, pero dicen, me dijeron por ahí qué es lo que tengo que hacer para ocupar ChatGPT dentro de mi empresa. Eso es como el caso de uso mm. general o principal, donde la gente dice, ah, tenéis que hacer fine tuning. Entonces, hoy día vamos a hablar de eso. Hoy día vamos a meternos súper en detalle qué es lo que es. Primero vamos a darle una mirada general y después vamos a ver qué es, cómo se hace, cuándo tengo que hacerlo realmente, lo necesito o no, cuánto sale también, qué tan caro es, dónde lo puedo hacer. Así que partamos primero, me gustaría que partamos primero dando como una, un detalle general o una idea general de lo que es fine tuning. Aquí puedo partir yo diciéndoles más o menos lo que yo creo que es o lo que yo he estado estudiando y ahí ustedes me van complementando. Dale, dale. Básicamente, a mí me gusta compararlo, para poder partir, compararlo con el RAG, ¿ya? Quizás ahí me meto Mm. en otro problema, porque tengo que explicar lo que es RAG, pero lo puedo decir bien rápido, que es, el RAG es como le das contexto al LLM para que pueda contestar de una forma correcta. Entonces, es básicamente darle un prompt o darle la pregunta. Entonces, cuando tú hablas con ChatGPT, tú le entregas una pregunta y le dices, siempre doy este mismo ejemplo. ¿Los gatos hablan inglés? Si tú le pones a ChatGPT, ¿los gatos hablan inglés? ChatGPT te va a decir no.
Los gatos no hablan inglés. Pero si le pones el gato naranjo, que le gusta la lasaña, que le gusta ver tele, que es súper flojo, que tiene un amigo perrito y que tiene un dueño, y si le empiezas a dar contexto y le empiezas a dar ideas, ChatGPT va a decir, creo que tú me estás hablando de Garfield. Y en ese caso, los gatos sí hablan inglés. Entonces tú le estás dando el contexto y ChatGPT está entendiendo que le está hablando de un gato específico, y es igual como hablar con una persona. O sea, si yo te digo a ti los gatos hablan Claro. inglés, tú me dices no. Pero si yo te digo el gato naranjo y te empiezo a dar contexto, 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 tú me vas a decir, ah, sí, claro, si me estás hablando de Garfield, sí, ese gato sí habla inglés. Entonces, eso es el RAG, meterle de cualquier forma, una forma externa, a un modelo, un contexto, y el fine tuning vendría siendo meterle como en el ADN información para cambiar el comportamiento del modelo. Entonces, podría decirse que si tenemos un modelo que siempre está respondiendo preguntas de los usuarios, al fine tuning podríamos tomar este modelo y decirle, sabes que siempre tienes que responder en JSON, en lenguaje en JSON, en formato JSON. Y el modelo lo que va a hacer es que va a cambiar todas sus respuestas que son de texto y las va a empezar a dar con JSON. Eso lo podríamos hacer en prompt, pero no siempre lo va a hacer, ¿cachai? Porque ahí no le estás cambiando la instrucción, sino que le estás cambiando el ADN con el fine tuning. No sé si me quedé corto, ahí les doy la palabra a ustedes si es que quieren complementar un poco más. Sí, no, yo creo que el ejemplo está súper bueno, aunque Fine Tuning no es algo que solo viene desde el LLM, es algo que se viene utilizando desde antes y que vino como surgiendo con las preguntas que se hacían, que en su momento era principalmente desde la academia, es cómo yo puedo tomar un modelo que ya sabe algo, tiene un comportamiento previo, pero lo quiero ajustar para un caso en particular. ¿Sí? Y la forma que se encontraba era que si, por ejemplo, yo tengo un modelo muy bueno que sabe identificar hojas, pero yo quiero que ahora sepa identificar hojas de laureles, por ejemplo, para que sea específico y mejor en ese caso en particular, yo lo podía fine-tunear, que es el proceso que tú estás hablando. Y que en estricto rigor es, voy a tomar este, digamos, conocimiento inicial que tiene, pero voy a empezar a mostrarle más ejemplos de hojas de laureles con la forma en que yo quiero que responda eventualmente o quiero que me entregue el outcome para que vaya ajustando su ADN para decir, ok, esta hoja de laurel estoy conociendo más comportamiento al respecto de las hojas de laurel, entonces ahora voy a responder mejor con las hojas de laurel. En el LM funciona muy parecido. Y encuentro que el ejemplo que tú entregaste es bastante bueno. ¿Por qué? Porque yo creo que se confunde mucho entre que cuando tú haces fine tuning es para entregarle al modelo más conocimiento. Eh, en el sentido en que si yo le, por ejemplo, hago fine tuning sobre los datos de mi empresa, de alguna otra forma lo que le estoy diciendo al modelo es que ahora tenga ese conocimiento dentro de la empresa, pero en estricto rigor eso no lo estoy haciendo. ¿Ya? Ujú. Porque eso es importante separarlo. Porque cuando yo lo entreno sobre los datos de mi empresa, recordemos que el modelo LLM lo que hace cada vez que yo le meto un input es tratar de identificar ciertos patrones que están en el texto que yo entregué. Patrones, relaciones semánticas, relaciones entre palabras, etcétera. Entonces, cuando yo hago el fine tuning para que se reentrene, se vuelva a actualizar su ADN, no es que esté actualizando en ese sentido de como, esta sigla significa esto, etcétera, sino lo que hace en este rigor es entender un poco las relaciones semánticas que existen en el texto que tú le estás entregando. O relaciones de palabra, concurrencia, etcétera, etcétera. Lo que el modelo en estricto rigor es cómo va a entender el lenguaje. Entonces, por eso, a diferencia del RAG, que yo directamente le entrego una nueva información. Con el fine tuning solamente estoy cambiando su comportamiento, su comprensión del lenguaje. Entonces ahí utilizar el fine tuning para decirle, toma, aprende esta información de la empresa es un primer error que siempre se hace. No sé, Víctor, cómo lo entiendes tú también. Estoy de acuerdo con eso último, salvo con el hecho de que los LLM no puedan aprender información nueva. Ya, eso sí se puede. Ya. Ah, El claro. tema es que el concepto de fine tuning ha ido como variando constantemente a lo largo del tiempo. Digamos, antes uno cuando hacía fine tuning lo que hacía en realidad era como un reentreno del modelo básicamente Ajá. con datos nuevos, obviamente.
Pero ahora han habido como ciertas técnicas nuevas que te dicen como, bueno, por ejemplo, yo no necesito reentrenar todos los pesos del modelo. Acá estamos hablando de, para poner en contexto, los modelos de IA generativa son redes neuronales, cada una tiene un peso ya. Entonces, el tema es que anteriormente Espérate, para espérate, hacer espérate. el... Ahí hay un dato importante. Acabas de decir que son redes neuronales y tienen un peso. Sí. Tienen un peso que yo me subo a la balanza. Ah, peso, No. yo estoy pesando harto. No, no. O A- sea, a- aju- sí, Hablemos de bueno, eso para que se pueda entender qué significa el peso de las redes neuronales. Yo sé que quizás es demasiado, pero quizás de una forma básica para que la gente pueda entender. o sea, de una forma sencilla sería que yo tengo cierto input, ponte tú, digamos, yo le digo como, hola, ¿qué tal? Al LLM, ¿ya? Y al cierta red neuronas, digamos, de la cantidad de millones a billones de distintas neuronas que tienen los LLM, ¿ya? Que se van a aprender, digamos, de acuerdo a qué tan importante es lo que yo dije con respecto a la respuesta que me puede llegar a dar el LLM. Ya, entonces, eh, si el hola, ¿qué tal? Se responde con bien y tú, entonces las redes neuronales que aprendieron más o menos eh, sobre cómo contestar ese tipo de preguntas van a encenderse y ese, digamos, como encendido está basado en qué tanto pesa una red neuronal sobre otra. ¿Ya? Con peso me refiero a literalmente es más importante una que la otra, ¿ya? Digamos, en palabras simples. Entonces, estos pesos se encienden dependiendo digamos, bueno, o sea, no es que el peso se encienda, sino que la red neuronal se enciende dependiendo del peso que haya No. tenido y cómo es que la conexión entre el input y el output se van a conectar. Ya recordemos que los LLM son, bueno, a este punto son autorregresivos, entonces van a como conectando frases, o sea, palabras, palabra a palabra, hasta llegar al output final. Entonces, en todo ese proceso se van prendiendo distintas neuronas dependiendo del peso hasta llegar a la respuesta. Entonces, a lo que yo Dale. me refería con el fine tuning y que antiguamente lo que se hacía era básicamente agarrar toda la red neuronal y cambiarle todos los pesos, o sea, actualizarle cada uno de los pesos, hoy en día no es tan así. Porque el costo computacional de entrenar un modelo de lenguaje del tamaño de los que tiene OpenAI, de los de Llama, pero los más grandes, ponte tú, es exageradamente alto. Si uno lee, no recuerdo bien cómo era el tiempo de duración que tardó, por ejemplo, el Llama, pero creo que en el Creo que paper lo mencionan en fueron alguna como parte. 2 meses. Mm. Sí, con una cantidad Veamos. grotesca de GPU, digamos, o sea, con una convencional, digamos, casera, vaya a tardar 10 años, ponte tú, ¿ya? Entonces, una cantidad demasiado exagerada. Entonces, hoy en día han salido nuevas como técnicas que lo que hacen en realidad es como agarrar estos pesos y no reentrenar, digamos, toda la red neuronal, sino que cierto subespacio, digamos, de la red. ¿Ya? Este subespacio es el que se reentrena. Matemáticamente lo que se hace es una combinación de matrices. ¿Ya? Entonces se actualizan unas matrices que al final se multiplican por la matriz de la red y esto genera, digamos, se ha demostrado en base a los papers que esto genera nuevo comportamiento del LLM. ¿Ya? De hecho, se llama el LoRa, ¿ya? No me acuerdo qué significan las siglas de LoRa. Ya la podemos buscar, dame un minuto. Que lo que hace es lo que dije, bueno, reentrenar un modelo en base a solamente ciertos pesos y que reduce drásticamente el fine tuning, ¿ya? El tiempo que tarda el modelo en ajustar. ¿Ya? No encuentro el Pero significado de en ese caso, esto es como que salió una nueva técnica. O sea, antes se hacía con como casi a la fuerza bruta, así como metámosle O sea, GPU, O metámosle sea, tiempo, y ahora alguien dijo, hey, tuve una forma más eficiente. ¿Así fue? sí, lo que pasa es que, claro, lo que dice Víctor está bien, porque el fine tuning en su inicio, en su descripción, era que tú reentrenabas con un
pero con unos cambios mínimos, por eso se llama fine, porque era como que retuneas los pesos que habla Víctor, pero con cambios mínimos, pero en estricto rigor era como toda la red neuronal, po. Claro, cuando esto partió, las redes neurales no eran tan grandes, no eran tan profundas como ahora, y no tenían tantos parámetros, estos miles de millones de parámetros como ahora. Entonces, claro, no era tan costoso, pero hoy día es bastante costoso y de hecho sigue siendo todavía una investigación hoy día de cómo reentrenar, porque en estricto rigor cuando tú le muestras una nueva base y le dices, ajustate, que en eso es lo hace a través de backpropagation, etcétera, se va ajustando. No necesariamente todas las neuronas, en estricto rigor, si uno lo piensa, necesitan reajustarse. ¿Sí? Ujú. Probablemente solamente algunas de ellas es importante que se reajusten porque para ellas este peso, que en este subconjunto de conexiones de neuronas es donde está más relacionado con lo que tiene que aprender de este nuevo dato que está observando. ¿Sí? Entonces es un poco lo que se trata de responder. Ahora, igual esta cuestión yo creo que sigue siendo una pregunta súper abierta y es re difícil responder. Yo le he entretenido porque, ¿cómo tú sabes que cuando tú ves un nuevo dato, esta es el subconjunto de neuronas que se tiene que reentrenar? Pues una pregunta bastante interesante, weón. ¿Cómo Sí. sabes cuáles son las neuronas que se tienen que reentrenar? O, Y eso, más que neuronas, los pesos, porque, a ver, eh, yo al menos, deja ver cómo yo entiendo un poco los pesos, yo lo entiendo así, de esta manera. Cuando tú entras un input a una neurona, tú tienes capas, ¿ya? Y las capas están como ajustadas perdón, las neuronas están, por decirlo de los puntos, están ajustadas por capas. Entonces, yo tengo las capas de entrada y tengo un conjunto de distintas capas que están entre medio, ¿ya? Cuando una neurona recibe una información, después se la envía a las neuronas de la siguiente capa, ¿cachai? Pero se la envía a todas, por así decirlo, ¿ya? ya. Y cuando le envía esta información, dice, oye, esta es la información que yo te envío, la que la recibe de la siguiente capa, la neurona recibe toda la información de todas las neuronas de la capa anterior, y de alguna otra forma tiene que decir, ¿sabéis que la información que me está entregando esta capa es más importante, por tanto le aumento el peso? La que me envía esta neurona es menos importante, entonces a esa le tengo que asignar menos peso. ¿Cachai? Y así sucesivamente. Ya, ese peso, o ese, digamos, de hecho es una multiplicación que le hace esta información que recibe, es lo que se va ajustando. ¿Cachai? Por eso las matrices, que lo que hablaba Víctor, es como, para esta neurona en particular, la información que recibe de esta otra, este es el peso que tiene cada una. Después la Ujú. otra neurona de la capa anterior, o sea, de la información que recibe de la neurona anterior, de las capas anteriores, este es el peso que le va asignando. Y eso es lo que aprenden, ¿cachai? Eso es lo que van aprendiendo cada neurona de cada capa conectada una a través de la otra, ¿ya? Entonces, eso es lo que se ajusta durante el fine tuning. Entonces, si tú lo piensas en este error, cuando esta cuestión es demasiado, demasiado profunda, la pregunta a responder es como, ¿qué subconjunto tengo que actualizar cuando en vez de decir, hola, ¿cómo estás? Quiero que respondas, hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, etcétera, y de cierto comportamiento es, ¿qué parte de esos pesos, de esas conexiones son las que tienen que reajustar? Es una pregunta interesante. ¿Entiendes? Oye, voy a Entonces, compartir aquí mi pantalla. ¿Tiene respuesta a eso? Que igual, no. tener la respuesta sería conocer el comportamiento de cada una de las redes, ¿cachai? Y te podría tener el control completo de lo que hace cada una. Y está esto típico de que al final las redes neuronales son casi una caja negra porque uno no entiende bien qué se especifica en cada una de ellas, digamos. Como que Mm. eh, uno no puede decir como, ah, esta es la neurona o este subconjunto de neuronas es la que habla en español, ponte tú. O esta es la que habla en inglés. No, no existe ese concepto, No, digamos, en esto. por eso sí bueno, por lo mismo también sigue siendo una pregunta y un espacio de investigación hoy día. De, porque eso es un poco la lógica. Tú puedes utilizar ciertos métodos que tratan de acercarse a responder esa pregunta, pero llegar a responderla, y comparto en eso lo que dice Víctor, yo encuentro que a ciencia cierta es súper difícil y no sé si vamos a tener esa respuesta a futuro. ¿Entiendes? Oye, mira, hablemos más de lo que está pasando ahora actualmente. Salió hace poco los modelos Llama y Llama de Meta. em, quiero que hablemos un poquitito de ese 7B, 13B y 70B. ¿Qué Mm, significa eso? ¿Qué significa eso? Y también, ¿qué significa que empiecen a salir modelos más grandes? O sea, el de GPT-3 creo que son 175 billones. ¿Por qué los de OpenAI
que tiene 175 billones, ¿por qué están saliendo estos modelos tan chiquititos y están siendo tan buenos? Igual, pero primero, ¿qué significa que sea menos B y qué significa que tenga más B al lado Ah, de ese número? mira, la forma que yo lo entiendo aquí, Víctor, tú me puedes ayudar. Yo lo entiendo así. De la lógica que yo le expliqué anteriormente, esta conexión de tengo 10 neuronas en la primera capa, después en la segunda capa tengo otras 10 neuronas y están interconectadas entre ellas. A cada una de esas interconexiones tiene un peso asignado, ¿ya? Cada uno de esos pesos cuenta un número AS7B. ¿Ya? Ujú, Entonces, eso es como un poco lo que uno no contaría. Entonces, es una forma de poder medir hoy día. Si te das cuenta, si yo agrego una tercera capa, van a haber más conexiones, po. Entonces, una tercera capa con otras 10 neuronas, por así decirlo, me van a sumar esas nuevas interconexiones entre la segunda y la tercera capa y me van a ir sumando a este 7B, 13B, 70B. ¿Ya? Lo que nosotros empezamos a ver, al menos esto lo empezamos a analizar en la academia, es que cada vez que tú aumentabas la cantidad de capas y aumentabas esta cantidad de conexiones, tú aumentas la complejidad que los modelos pueden aprender mayor complejidad, ¿ya? Si tienes sobre solo una capa, en donde capas tienes una sola neurona, la complejidad que pueden aprender es mínima, es una pura conexión, pues es como sí o no. ¿Cachai? Pero ¿qué pasa si ujú. ahora agrego dos neuronas más? Puedo hacer más combinaciones, entonces supuestamente aprende mayor complejidad de los datos que aparecen ahí, ¿ya? Entonces lo que Ya. empezó a ocurrir es que mientras más agregaba más capas y más conexiones, o hacía más grande la capa, o agregaba más capas, aumentaba la cantidad de este parámetro, de esas conexiones, con las cuales yo las tengo que calcular, pues les tengo que dar un peso, y eso se empezó a ver un comportamiento de que mientras más grande, mejor. ¿Ya? Ujú. ¿Qué es lo que ha empezado a ocurrir? Y esta cuestión, yo no sé si hay respuesta. Yo tengo mi intuición por detrás, porque como muy bien dijo Víctor antes, como que saber abrir y qué es lo que ocurre dentro del modelo es una caja negra para nosotros. Mi impresión en lo que está ocurriendo es que al parecer estamos llegando a un punto en que cuando tú agregas una capa, la conexión o aumentas el tamaño de la capa, no estás agregando nueva complejidad. ¿Ya? Porque eventualmente al momento de pasar un nuevo input, solamente se activan ciertas partes o ciertas neuronas se activan y solamente capturan la información y otras no. ¿Cachai? Ujú. Entonces lo que puede estar ocurriendo ahí es que cuando yo puedo encontrar eso efectivamente, es decir, ¿qué pasa entonces si ahora elimino ciertas neuronas que no me sirven? Porque para el contexto en cual estoy utilizando, que por ejemplo puede ser codificación, esas neuronas no las necesito, po, ¿cachai? Porque nunca las voy a utilizar. No necesito saber si el artículo es la o el, o si acá existe un verbo o no. ¿Cachai? Entonces, elimino todas esas conexiones, que eso significaría eliminar todos esos parámetros, y aún así puedo tener mejores conexiones. ¿Cachai? Ya. Entonces, no sé si es una bola muy lógica, muy loca a la que me fui, pero al menos así como que eso es un poco lo que yo creo que está ocurriendo. Eh, Eso y por explicaría eso, que hay modelos con bajos billones de parámetros. Por ejemplo, los modelos que están saliendo ahora, los chinos, el de DeepSeek, que es buenísimo, y tiene 1.3 billones tiene respuestas casi parecidas a las de GPT 3.5. Es mi interpretación. Yo no sé si creo yo tengo la respuesta totalmente correcta, pero al menos es mi interpretación al respecto. Ahora también, algo, o ahora hace poco leí un paper, no sé si Víctor tú lo has visto, en que también están ocurriendo, porque la forma en que igual esto lo hacen, uno lo puede hacer es como que tú tienes un modelo súper poderoso y le va enseñando al modelo más chiquitito, que tiene menos Ujú, conexiones, y se ha mostrado que puede llegar similarmente a ese comportamiento. Entonces, probablemente el de abajo está haciendo conexiones más eficientes, está encontrando estos pesos para responder de manera más eficiente o de mejor desempeño y tratar de igualar al modelo más grande. ¿Cachai? Pero es porque yo creo que ocurre eso, porque el modelo grande tiene ujú, tantas conexiones que hay algunas que no son necesarias. ¿Cachai? Como que ujú. nunca la usa o la usa tan poco que para los casos sobre los cuales lo evaluamos funciona. Porque, ojo, estamos evaluando sobre bases de datos que son, o bases de datos de evaluación que se llaman benchmark, pero que no necesariamente reflejan la realidad. Son benchmark que eventualmente son preguntas muy específicas que ven solamente estos tipos de preguntas
y probablemente nunca va a aparecer una pregunta que en el día a día, cuando tú estás programando, te vas a encontrar. Entonces, Sí. también hay una discusión ahí de ya, igual al comportamiento, pero es súper específico a ese benchmark. Si sacáis un nuevo benchmark, probablemente va a funcionar pésimo. Claro. Sí. ¿Qué piensa el Estoy de Víctor de los acuerdo. modelos chicos? Estoy de acuerdo con Jonathan de que en términos como de la red completa se está notando mucho que hay espacios que no se ocupan. ¿Ya? De hecho, si uno se mete como al mundo open source, hay un montón de modelos que lo que hacen es un merge de otros modelos. ¿Ya? O sea, esto es bien bizarro, pero lo que hacen es agarrar, no sé, el 40% de los parámetros, digamos, de, no sé, llama 2. Después agarran el 30% de los parámetros de Mistral y el otro 30% es de DeepSeek. Y todo eso lo conectan, le hacen un fine tuning bien simple como para que se reordenen los pesos Ah, y lo muestran al mundo. Y en muchos de los casos esa solución ha mejorado la respuesta que tenía en los modelos anteriores, digamos como Mistral por separado, Llama por separado. ¿Ya? Y así como han hecho el merge, hace poco salió, de hecho, a ver, aquí lo tengo abierto, hace es como una un semana salió un Frankenstein, paper. así. Sí, de hecho son modelos Frankenstein. Están en Hugging Face, que bueno, Hugging Face es como la plataforma donde se suben estos modelos. Hay un montón, pero un montón de modelos Frankenstein. Uno puede estar todo el día probando modelos para ver como cuál le gusta más. Comparte para Eh, que lo podamos ver. ya, sí, sí, está el segundo. Esa fue una idea. Sí, he visto estas fusiones de modelos y O ya sea, esto ya no tiene límite ya. Así con no, eso ya, ya. eso ya, esto de aquí al infinito. Sí, bueno, está Claro, interesante el punto. Esto para mí no lo había escuchado, así que ahora ya me mira. están volando la cabeza. El, en Hugging Face hay una leaderboard, digamos, ¿Ya? que justamente lo que mencionaste de los benchmarks. Básicamente hay ciertos benchmarks que, digamos, te dicen como que tan bueno el modelo del 0 al 100, ¿ya? Y esto lo que hace esta leaderboard es ordenarlos como, bueno, cuál es el mejor modelo en estos minutos. Y acá te dice como el promedio y los demás como estadísticas de cada bench. ¿Ya? Acá hay digamos, una explicación de qué es lo que hace uno, no voy a entrar en detalle, pueden revisar en el link. Pero lo importante de este leaderboard es que justamente te dice como cuál, entre comillas, porque esto viene entre comillas, por lo que mencionaste tú, de Estamos, los benchmarks. estamos viendo una Eh, pantalla donde dice mi actividad. em, no se actualizó. oh, Claro. Dame no un sé, segundo. yo no la veo. Voy a volver, voy a volver. Voy a Dale. compartir pantalla completa entonces. ¿Y ahora? Ahí sí. Ya, bueno. Mm, Digamos, leaderboard de Hugging Face lo que hace es ordenar cada uno de los modelos en base a distintos benchmarks, ¿ya? Y te lo ordena en promedio cuál tiene mejor versus peor, digamos, ¿ya? Pero como tú tal dijiste, los benchmarks no son tan importantes al momento de usar el modelo, porque al final puede ser que sea demasiado específico como para cumplir esa tarea, pero yo no quiero que hacer ese tipo de tarea, entonces probablemente ese modelo no me sirve. Entonces, acá hay un montón de nombres que probablemente jamás hayan escuchado, ya como este que se llama Momo, este se llama Truthful y así. Por ejemplo, si uno hace clic en uno, ¿Ya? a veces los usuarios, los más interesados en todo este tema, te dicen una explicación de qué significa el modelo. ¿Ya? En este Ahí caso, dice Lora. eh, claro, Ocupó Lora LoRa es lo que... para. ¿Cómo Claro, volará? y este modelo está fine tuneado sobre QWen, digamos. QWen es un modelo chino que salió hace un tiempo y que dicen que es súper bueno. Yo no lo he Ujú. usado, pero dicen que es bueno, ¿ya? Y así con, digamos, acá hay uno que se llama FusionNet, que lo que hizo fue inventar un MOE. Ya, si se acuerdan, no sé si, bueno, Ah, eso el también Moe. es un concepto Sí. demasiado como amplio para poder seguir Ahí nos explorando. metimos a otro lado, pero Sí, son ya, Pero un poco tratar de responder el MOE. No sé si les parece, podemos hacer un paréntesis muy chiquitito que el MOE, porque trata de responder Sí, un dale, poco dale. el Sí. problema que nosotros dijimos, que es como que hay ciertas neuronas que se conectan o no, po. El MOE también trata de hacer un poco, tratar de solucionar ese problema. Y el estricto rigor lo que hizo es que dijo, oye, ¿sabéis qué? Voy a hacer la hipótesis que en las primeras capas, al parecer, hay ciertos patrones que todos los modelos de lenguaje siempre identifican. Estructura Ujú. del texto, relaciones, acá hay un sustantivo, etcétera.
Ujú, Pero posteriormente, a las últimas capas, al parecer, hay ciertas neuronas que se activan y otras que no, porque están más asociadas como, podríamos decirle, a ciertas áreas. ¿Sabéis que estas neuronas que están acá, al parecer, se activan cuando el texto que estábamos conversando está relacionado con código? Cuando el ujú, texto está conversando acá, está relacionado en medicina, en astronomía. ¿Cachai? Entonces los tipos dijeron, ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez de, porque podíamos tener, no sé, pues, 200 billones, por decir algo, 200 millones de parámetros en esas últimas capas? ¿Qué ujú. pasa si las dividimos en dos, por ejemplo? Entonces voy a hacer una cantidad de capa al principio que es común, pero después voy a tener otras dos redes neuronales, una de 100 millones cada una, ¿ya? Y de alguna otra forma las voy a entrenar para que la que está a la izquierda sea experta en términos de programación y el de la derecha sea experta en términos de escritura, por decir algo. ¿Ok? Y hay un punto, una capa intermedia que identifica eso. Es como, oye, cuando viene este texto ¿Tira para parece que allá es o tira para programación, allá? la tira para allá y la tira para allá. Exacto. Claro. ¿Ok? Y eso es el Entonces, experto. claro, por eso se llama la mixtura de expertos, porque lo que tú haces es como que tienes la capa inicial que todos tenemos conocimiento general, pero después genero expertos que se van activando o los voy activando una vez que, dependiendo un poco del tema o lo que identifica esta capa, que es importante a cuál experto le tengo que preguntar para que Ujú. me ayude. ¿Cachai? Entonces, trata de y si lo pensé bien, eso trata de solucionar el problema que dijimos antes, pues como qué parte de las redes neurales son las que se activan y porque si lo hago de esta manera, que es como a través de la mixtura de expertos, al momento de la inferencia, es súper rápido, po, ¿cachai? No tengo que estar activando, dejo de activar 100, si por ejemplo le tiro un código, ¿para qué voy a necesitar calcular todo a través del forward? Voy a calcular el resultado que me entregaron las neuronas que están asociadas a la literatura, por ejemplo. No las Claro. necesito, pues, ¿cachai? ¿Para qué? Entonces ya la inferencia se hace más rápido y solamente activo la que está relacionada con el código y eso hace Más rápido y que también mejor. y mejor, exactamente, y mejor. Ujú. Entonces, trata de solucionar ese problema también de qué partes de las redes neurales funcionan. Ya, pero esto está, pero interesantísimo lo que está mostrando Víctor. Ya, Sí, sorry que oye, haya hecho ese Mm. paréntesis. Sí, está bien. Está bien. sí, un breve comentario sobre los muebles. Si bien como que se entiende esa estructura de como que tengo un experto que está basado en como en cada cosa, no es como tan explícito, digamos, como Claro. este, el experto en programación, este, sino que son como expertos que van más allá como del concepto en sí, sino como no sé si habrán entendido alguna vez el concepto de token, ya que es como Claro. Ujú. cada una de las palabras. Entonces, como que hay ciertos expertos que saben responder a ciertos tokens, o sea, Mm. ciertas conexiones de palabras. Entonces, le atribuye, digamos, el enrutador, oye, te toca a ti responder. Y eso, obviamente, como dijiste, hace que el proceso como de respuesta sea mucho más rápido. Ya, Ah. ya, Claro, pero uno como vuelvo. humano le da como esta Sí, interpretación, pues. Es como el humano le da interpretación porque, como dije al principio, no sabemos exactamente lo que ocurre, pues, pero es como la explicabilidad que uno le da. claro, Sería genial claro. poder verlo de una forma visual. De hecho, estamos hablando con Víctor hace rato cómo hacemos que esta cosa que pasa por debajo y todo esto de los vectores y los embedding se entienda de una forma visual y el ser Ah, humano común y corriente pueda, a través de un gráfico, decir, ah, esto pasó. Y es muy difícil. Es muy complicado y de hecho hay muchos conceptos que andan dando vueltas que uno tiene que aprendérselo y tiene que hacerse casi un experto en esto para poder entenderlo. Es difícil, pero yo creo que vamos a llegar a algún punto donde estos mismos modelos nos van a decir, esto fue lo que pasó por debajo, en mi cabeza, en mi mente, y llegar a ese concepto básico donde, ah, sí, esto es solamente de programación, así que por eso activé estas neuronas. Dale más, Víctor, para que hablemos sí, dale, dale, dale. de esta Sí, sí, ya fusión bueno. de modelos. Mira, Oye, no nos este, desviamos harto. ¿Sí? sí, mira, lo que mencionaba justamente de mezclar como pesos de los modelos. Ya, Mm. bueno, lo acabo de ver recién, y este modelo contiene 14 modelos distintos dentro de su interior. Ya, es una Oh. cosa bien bizarra, digamos. Una de las reglas principales, digamos, para hacer este tipo de cosas es como que todos los modelos tengan como la misma arquitectura. Ya, Mm. eso es otro tema, ya, pero tiene que ver como cómo están hechas las capas que mencionaste. Entonces, este modelo te dice, bueno, esta es la descripción, hay 14 modelos metidos acá, y todos estos son los modelos y estamos utilizando de base de Mistral 7B. Todos estos de acá son modelos fine-tuneados por individuos que les gusta aportar en ese tema.
Pero Con claro, mucho tiempo. Personas Oye, con mucho tiempo. y, oye, claramente. esto para mí es muy nuevo, pero inmediatamente me surge la duda, es como ellos de alguna otra forma identifican qué parte de cada modelo tomar. Onda, por ejemplo, tomo Eh, de la capa uno la conexión entre capa uno y capa 2 tomo esta parte de la matriz. mira, Quiero mira, decir, estos pesos, o no, no existe, es como a al ojo. ciencia cierta desconozco cómo se hace porque jamás lo he hecho. Ya solamente he leído y acá está el gran como paquete, digamos, que se llama Merge Kit, ¿Ya? que te permite hacer esto con los modelos. Y ahí si te dice los modelos que soporta y claro, te dice que hay ciertos como métodos de merge, pero desconozco bien como qué hace cada uno. Ya si toma como las capas iniciales o una intermedia, ahí desconozco. Lo que yo sí sé es que uno tiene que decirle como el peso relativo de cada modelo. Entonces acá, si uno vuelve a Ah, este modelo, o al de acá, por ejemplo, te dice, bueno, este tiene 2 y te dice que los pesos relativos, ¿dónde están? Los perdí, creo. Eh, no me acuerdo bien, pero acá te dice como Dale, digamos dale. el peso que tiene que tener cada uno de los modelos que uno quiere entrenar. O sea, lo que dije, 40% de este, 30 de este, 30 de este. ya. ¿Ya? Y así como existe esta idea de hacer merge, hay gente que dijo, oye, pero ¿qué pasa si hacemos lo opuesto? Le quitamos capa a los modelos. Y esto es lo que dijiste tú. Hace una semana salió este paper que se llama Slice GPT, ¿Ya? que lo que hace justamente es, bueno, ¿qué pasa si agarro un modelo grande o chico, da lo mismo, y le corto redes neuronales? ¿Ya? Entonces, descubrieron, por ejemplo, acá te dice que tanto en Llama 2, Opt, que es un modelo Llama más antiguo, y Fi2, mantuvieron el 99 al 99 y el 90% de performance cuando quitaron aproximadamente el 25% de los parámetros del Wow. modelo. ¿Ya? O sea, lo cortaron un montón y dijeron como, mira, esto sigue funcionando. ¿Ya? Eh, Esto es bien reciente, ya hace una semana no han habido más gente que haya estado como experimentando con esta tarea, pero se ve que el hecho de que hayan podido cortar cosas del modelo y que haya seguido funcionando implica que efectivamente quizá estamos exagerando en el tamaño de los modelos en sí. Sí. ¿Ya? O sea, el Eh, tamaño no importa, digamos. Podríamos. claro, claro. O sea, ¡Por fin! Por fin. claro. O sea, hay una parte Dejémosla sí. ahí nomás. El tema es que los modelos, y esto igual se conoce un poco, es que los modelos que son un poco más chicos, o harto más chicos, por ejemplo, comparar Fi2, que tiene, me parece que 3 billones de parámetros, con Llama 2, ponte tú de 70, eh, el modelo de Llama 2 es más generalista, por así decirlo, que Mm, Fi2. ¿Ya? Y es porque lo que mencionaste tú, o sea, eh, Fi2, a diferencia de Llama 2, tiene menos conexiones, por lo tanto le permite tener menos opciones de respuesta. ¿Ya? Pero como esto está bien reciente, no existe como digamos una ley que te diga como, mira, los modelos de esta cantidad de parámetros van a actuar de esta manera. Ya, como que todo esto es como ensayo y error al final. Hasta eso era. Pero eso es nuevo, porque cuando esto salió como el 2000. Bueno, cuando salió BERT el 2018, después del Audacious All You Need y toda esa cuestión. Se creía que la ley era mayor tamaño, mayor precisión, mayor performance, po. Pero esto de como que no es tan así, es reciente, es nuevo. Entonces, por eso igual Sí. es interesante. Oye, me Eso surgió una duda. cambia. Dale, Dale. dale, no. No, No te solo una decía. duda acá Dale tú, dale tú. Esa parte la cortamos, esa parte la cortamos. Sí. En esto del Slice GPT, como para no irnos fuera de la pregunta que inicia al inicio, Dani, esto igual cuando ellos juntan y sacan pedazos, después igual tienen que hacer un fine tuning al final, pues me imagino. Sí, sí, sí. En Ya, y general eso igual, hacen... Dale. sí, eso me imagino que pensándolo como cómo funciona el fine tuning, porque dijimos que el fine tuning es mostrarles base de datos y volver a actualizarse los pesos, porque cuando tú le cortas ciertas partes, de alguna u otra forma tienes que volver a preguntarte, ¿sabes que lo que me quitaste de esta neurona, que la información que me entregaba esta, ahora lo tengo que empezar a tomar de la otra eventualmente? Y a esa le tengo que entonces quizás subir un poquito más el peso o bajarle más al otro el peso. Y eso se hace a través del fine tuning. Es un poco Claro. la interpretación que hago, ¿cachai? Como de No, lo que sí, sé, de una efectivamente perspectiva bien es lo que se filosófica. hace. Hay como ocupan como un dataset, digamos, como para calibrar de nuevo el modelo para que vuelva como a responder como debería responder. Ya, porque así como Ahora llegar y sí, quitarle.
no, no, Sí. no es como tan así, digamos. Y igual surge una nueva pregunta porque el que quizás está relacionado con el fine tuning es sobre qué dato entonces hacemos ahora el fine tuning, porque claro, estoy, por ejemplo, quitando, tú tenías una imagen, Dani, antes, que no sé, pues llama, el de 7 billones, además de mostrarte la cantidad de parámetros, también te muestran la cantidad de tokens sobre el cual fue entrenado el modelo. Entonces, si yo le quito un pedazo y la pregunta que va a empezar a surgir es como, ¿sobre qué tokens ahora lo tengo que entrenar? Pues, entonces, no lo voy a volver a entrenar 2 meses de nuevo. Mira, Entonces, está no interesante esa recuerdo pregunta, está bien, interesante, no, ¿eh? no recuerdo bien cuánto Sí. tardaron en reentrenar el modelo, pero me acuerdo que lo hicieron. Y en Ya, general, para todo este tipo de como de reentrenamiento, como para que vuelva a funcionar, digamos, se ocupan como corpus de data grandes, digamos. ya. Como lo que se hace para el preentrenamiento de modelos, digamos. No sé, la Wikipedia completa, Reddit, cosas de ese estilo. ¿Ya? Eh, y a Mm, propósito de los datos, como que yo creo que deberíamos volver un poco a la pregunta inicial del fine tuning, sí, ¿ya? Que es como una de las cosas importantes dentro de esto y en realidad de todo el tema del machine learning es los datos y la calidad de los datos, ¿ya? Y también creo que el hecho de que modelos más chicos funcionen es porque la calidad de los datos que están siendo entrenados son mejores a los datos que estaban siendo usados anteriormente en otros modelos. ¿Ya? Entonces, sobre los datos, también en el ámbito como open source, Hugging Face tiene una lista, digamos, de datasets, donde uno puede mirar, eh, digamos, información que sube la gente, digamos, de código abierto, que te sirve como para entrenar un modelo, en este caso de modelo de lenguaje, un modelo que ocupe el lenguaje natural, ¿ya? Y uno puede incluso mirar como cada uno de los datas, ya dependiendo de cuál es su tarea. Por ejemplo, y acá volvemos un poco a lo que hicimos nosotros con CodeGPT, que fue reentrenar un Mostremos eso. Eso modelo. está interesante que mostremos como un caso. sí. Porque se ve que es mucha investigación esto. O sea, oye, estoy juntando modelos, estoy bajándole las capas, pero después como, ¿de qué me sirve esta cosa? Claro. Por ahora, yo creo que vamos a tener un año completo de más investigación y cosas bonitas y benchmark que se inventan, pero después, ¿cómo lo aplico? Aquí nosotros hicimos un caso súper específico donde dijimos, más de hacer un modelo más que lo saquemos, apliquémoslo de una. Y lo que hicimos fue tomar un dataset gigante de TypeScript y lo metimos con este modelo chino que se llama DeepSeek. Ahí cuéntanos, Víctor, cómo lo hicimos y después cómo lo aplicamos, cómo lo podías ocupar tú dentro de CodeGPT. Así que ahí te doy la palabra. Ya, mira. Entonces, para fine-tunear un modelo, una de las bases es el dataset, digamos, y la estructura del dataset va a depender en general de la tarea que uno quiera responder. ¿Ya? En el caso de, digamos, ajustar un modelo como los del tipo de OpenAI, que son conversacionales, ponte tú, la estructura de los datos tiene que ser, digamos, usuario y asistente, digamos. O sea, el usuario Mm, pregunta, el asistente responde. ¿Ya? Pero en el caso de nosotros, la tarea en sí era simplemente autocompletar. ¿Ya? Entonces, el dataset en sí de entrenamiento no tenía que tener una estructura definida. Ya simplemente podíamos pasarle un corpus grande de código, en este caso solamente de TypeScript, y decirle como, oye, toma, ten esto y apréndetelo. ¿Ya? En palabras bien simples, fue eso. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, uno necesita una cantidad, digamos, grande de información. ¿Ya? Igual va a depender del tipo de modelo y del caso como de fine tuning que se quiera hacer. En este caso, este modelo fue entrenado donde toda la red, digamos, todos los parámetros del modelo fueron reentrenados. ¿Ya? O sea, toda la red completa. no, Ya no utilizamos ninguna técnica especial porque dijimos, bueno, queremos como dejar bien específico que lo que tiene que responder el modelo tiene que ser de TypeScript. ¿Ya? Entonces, chuta, debía haber hecho una demo bien rapidita, pero por ejemplo, esto en Hugging Face uno puede como ir probando los modelos, por lo menos los que son más chicos. Y si yo le digo como entrada esto, function quicksort, me va a decir como, bueno, la primera parte del quicksort y me va a decir como, bueno, el array va a ser un array de number, digamos, ¿ya? Y va a responder con un array de number.
Esto, si uno se le pregunta también, en el caso opuesto, al modelo base que ocupamos, que es de DeepSeek, el de 1.3, no te responde en base al tipado, ¿ya? Es porque en general DeepSeek aprendió de tantos idiomas o sea, idiomas, lenguaje de programación, Len- que te tiró el más simple y que en ese caso fue JavaScript, ¿ya? Pero nosotros dijimos, bueno, nosotros queremos que este responda siempre con TypeScript, ¿ya? Y efectivamente te responde de esta forma. Ahora, obviamente, si uno lo fuerza a que, no sé, yo le digo def quicksort, y def es la estructuralidad Esa. de Python, Ujú. probablemente me va a responder Sí. con Python, ¿ya? Y es Claro, que porque en su todavía queda ADN, conocimiento de Python, pues claro. claro, en su ADN tiene esa información, ¿ya? Mm. Bueno, está tardando un montón. Mientras, sobre el dataset, nosotros dijimos, bueno, necesitamos un Oye, dataset pero, grande para... Víctor, te ¿Sí? pasó una pregunta antes de ir Ah, al dataset, porque acá igual es interesante. Usted, la forma que lo respondió, entrenaron, sí, ahí responde. la, respondió igual la, con... con TypeScript, No, está bien fine-tuneado. ¿es, Claro, No, pero mira, es acá te... TypeScript? Ah, sí. es una Re- combinación Es igual, pues como mira. que Sí. juntó los dos lenguajes. Sí, hay dos puntos por ahí, ¿cachai? Ujú. Oye, Bueno, te me pregunto, porque tú dijiste que porque por ejemplo la forma en que se entrenó GPT, bueno, al menos hasta el 3 que el que sabemos, es que se entrenó siempre con, tengo un texto inicial y complétalo. ¿Sí? claro. Pero ustedes dijeron, no, no lo hicieron así, sino que ustedes tenían un código de TypeScript y lo que le pidieron a DeepSeek es que cierta parte del texto la llenara. Es como, No, mira, no, no, acá le no. borramos este código, llénalo tú, ¿o no? No, es que eso internamente lo hace el mismo modelo, ¿ya? Ah, ok. Por eso es que los modelos de GPT-3 hacia atrás, lo que hacen es simplemente completado. Ya, o sea, yo le Sí. escribo un texto y va a empezar a predecir cuáles son las siguientes palabras. En este caso, los modelos cuando se van entrenando, y esto es como algo bien ya más abajo, como cuando empezó a ser BERT y todo este tipo de cosas, Bert tenía esa lógica, la que dije yo, po. enmascaraban, claro, enmascaraban una Sí, po. parte del código y te decían como, bueno, qué debe ir ahí y lo hacían. En este caso, los modelos de lenguaje hacen algo bien parecido, ¿ya? Ah, pero Entonces, este DeepSeek fue entrenado así, pues, de esa manera, que fue, me enmascararon parte del código y le pidieron que lo rellenara. claro. O sea, no, Ya. no, no. No, perdón. Es que esa es la base de los modelos de lenguaje, digamos, de los transformers, cómo funcionan. Ya, el entrenado. Ya, no es como Sí, lo, que... lo que pasa, o sea, ¿por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, la forma en que se entrenó BERT fue totalmente distinta a cómo se entrenó GPT-3. Por eso lo pregunto. Y suena muy sutil la diferencia, pero bajo mi perspectiva, que como un poco más filosófico, creo que cambia la lógica y el comportamiento que uno espera del modelo. ¿Cachai? Porque Bert fue entrenado con esta lógica del enmascarado. Entonces yo decía, llena ciertas partes del texto que yo estoy entregando y también con una segunda tarea que es como, tengo acá dos sentencias, cuál va primero y cuál va segunda. ¿Cachai? Entonces fueron dos lógicas distintas de cómo entender el lenguaje. En cambio GPT-3, y eso por generar un poco la diferencia, dijo, ¿sabéis qué? Nos vamos a olvidar de esa y yo siempre voy a tener un texto al inicio y después tú lo completas. Entonces, si bien es sutil y probablemente pueden, dentro de los pesos que se van ajustando, tienen un comportamiento de entender el lenguaje, creo yo que genera la diferencia. Entonces, por eso quería saber en el caso Sí, de sí, o DeepSeek, ¿fue sea... más la lógica de BERT o la lógica de GPT-3? No, GPT-3. O sea, todos estos modelos están basados Ya, en la arquitectura, digamos, que fue realizada en, bueno, GPT-3, Llama, de ahí en etcétera, adelante. etcétera. Ah, ya, Hacia ok. adelante, claro. O sea, reciben el corpus completo de texto y saben cómo autocompletar. El Ya, tema de cuando uno entrena un modelo como este, que solamente quiere autocompletado, es que es mucho más simple porque uno le dice como, mira, te paso un montón de código que agarré no sé, de GitHub, apréndetelo. Ya, eso fue lo que ok. hicimos en sí, o sea, en palabras bien simples. Acá ocupamos un dataset que es también de código abierto, que se llama The Stack, que son un terabyte en este caso de información de distintos lenguajes. Nosotros Está solamente buena. extrajimos la parte de TypeScript y un subset de la parte de TypeScript porque en realidad era mucha información. Entonces, al modelo en sí le pasamos la, digamos, la línea de código completa. Ya en ningún minuto le decimos como, oye, te cortamos hasta acá y aprende que sí. Sino que el modelo por sí solo, digamos, cuando se reentrena, bueno, el fine tuning, va a entender como que dado ciertas tokens o ciertas palabras, van a ir al siguiente otro
conjunto, digamos, de tokens. Entiendo, ¿Ya? entiendo. Y eso es lo Oye, que también... una pregunta ahí, lo que estaba diciendo el Jonathan es lo de filling the blank y filling the No, ese es middle. otro. Fill in the Middle Es- también ocupa la misma técnica que estábamos hablando, pero hace un truco. Hace un truco. Bueno, el Fill in the Middle es como que yo le paso la parte del inicio, la del final, y le pido que rellene. Ya, eso es parecido, digamos, como al Sí, enmascaramiento que se hace tiene en... como la lógica del enmascaramiento, pero Ujú. no. Ah, Pero no es lo mismo. No, porque no. los de OpenAI sacaron... Y esto lo inventaron los de OpenAI, de hecho. Sacaron un paper hace unos años donde se dieron cuenta que simplemente como uno reestructuraba, digamos, como el código, te permite aprender el filling de middle automáticamente sin hacer ningún otro detalle especial. Podríamos... A ver, déjame estar solo. Esto es bien breve. Quizá Claro, hay porque un medium por nosotros, ahí. nosotros nos metimos mucho en esa parte porque básicamente el autocompletado de código, y para las personas que han ocupado Copilot o han ocupado CodeGPT, ojalá ocupen CodeGPT, nosotros tuvimos que ver esa lógica. Porque tú cuando estás escribiendo, y lo voy a llevar a un caso más básico, por ejemplo, cuando estás escribiendo un correo en Gmail, te está autocompletando de repente, te tira un par de palabras, una frase, pero lo que está haciendo no te está adivinando las palabras que vienen según la última palabra, sino que Ah, lee para arriba, lee para abajo y dice, este es el contexto. Lo mismo, volvemos ah. al principio. Aquí está el contexto. Entonces, por eso te voy a autocompletar. Y en el caso de Copilot o CodeGPT de código, no necesitamos, o sea, necesitamos las líneas para arriba, necesitamos las líneas para abajo, pero el código no solamente son líneas arriba y abajo. El código está llamando librerías en la primera parte, hay una clase, hay varias cosas que tú necesitas meterle al contexto para que te autocomplete. Sí. Sí, bueno, justamente, mira, acá encontré la respuesta de cómo se hizo, digamos, el filling de middle. La técnica es bien sencilla, es ultramente sencilla. Básicamente, agarran un documento que, digamos, puede ser un trozo de código, lo cortan, digamos, con un cierto porcentaje, una probabilidad de cortar, no sé, entre el 20 y el 80, entre el 30 y el 70, etcétera, ¿ya? Pero lo cortan y pasan esa mitad al final, ¿ya? Y el entrenamiento se hace de esta forma, o sea, el documento pasa a tener el prefijo, digamos, el sufijo, y la parte que va en medio, ¿ya? ¿Cómo el modelo separa, digamos, esto? Se ocupan tokens, digamos, especiales, que Mm, cuando uno utiliza un modelo no los lee, porque están internamente escritos, eh, eh, pero le dan a entender al modelo que, que su tarea, digamos, es un filling de middle, en este caso, ¿ya? Entonces, por eso es que, por ejemplo, si uno mira el código de DeepSeek un poco más acá abajo, eh, acá tenemos un ejemplo de cómo funciona el filling de mid. ¿Ya? Entonces, cuando uno trabaja en un nivel un poco más bajo, como con esto de Hugging Face, uno puede cargar el modelo y tiene que decirle explícitamente, digamos, cómo son, por ejemplo, los tokens especiales. ¿Ya? En este caso le decimos como, bueno, este es el token que te avisa que es un prefijo, y acá te dice que parte un sufijo. ¿Ya? Cuando uno le dice esto al modelo, el modelo automáticamente, en base a los datos que fue entrenado, va a entender que lo que le está pidiendo el usuario, digamos, es rellenar lo que está al medio. ¿Ya? Y esto es un paper que sacó OpenAI y que se dieron cuenta y que lo empezaron a aplicar con Copilot y la gente dijo, bueno, si esto es tan simple, apliquémoslo también y así empezaron a salir un montón de, de modelos de programación especialmente que te rellenan, digamos, la parte del medio. ¿Ya? Es bien Y eso es lo que estamos interesante. haciendo nosotros. En el mm, Claro, autocompletado, nosotros le pasamos estos parámetros, y de hecho lo tenemos que hacer con varios tipos de modelos, entonces nos tenemos que aprender estos parámetros para cada modelo. claro. Y cuando tú estás escribiendo, tenemos un algoritmo ahí que toma las primeras líneas de código, saca las librerías del código de arriba, lee líneas para arriba, lee líneas para abajo y te dice, esta es mi sugerencia para autocompletarte el código. Entonces, si empiezas claro. a probar, por ejemplo, el de TypeScript, te va a dar una súper buena sugerencia porque estamos haciendo este fill in the middle
dependiendo si es que hay líneas de código para arriba, si es que hay líneas de código para abajo, Mm, si hay librería o no. Entonces, igual es complicado. El Víctor dice esto sí. es súper fácil, pero hay tantos casos que se vuelve complicado después Sí. aterrizarlo y ponerlo dentro de un ambiente productivo. Sí, igual es interesante lo que plantean porque de todas maneras, si bien la lógica venía de BERT, porque BERT cuando tú lo enmascarabas y le pedías que te llenara esos tokens, te los metía entre medio. Pero acá lo que hicieron es que trataron de mantener esa lógica, pero utilizando la arquitectura de GPT-3. Es decir, igual yo quiero que me siga completando al final, pero de alguna otra forma estructuré el input para que se entienda que hay un prefijo, hay un sufijo y entre medio tiene que ir algo y eso es lo que me completame. Pero técnicamente, por lo que veo, sigue siendo completado, que te sigue siendo el Sí, texto después de todo el input que te entrego. Y es bastante ingenioso. sí, de hecho es maravillosa la forma como lo descubrieron Sí, aparte. está súper buena, está genial y como que facilita todo de ahora en adelante. Claro. Y de hecho, una de las cosas, bueno, el modelo de DeepSeek fue entrenado con Feeling the Middle, pero Ya, nosotros no hicimos esta transformación, digamos, de como la tuvimos en mente, sí, de como, bueno, quizá un ya. porcentaje de los datos deberíamos hacerle esta transformación como para que mantenga la estructura de Feeling the Middle. Pero al entrenar el modelo y ocuparlo, nos dimos cuenta que seguía funcionando el Feeling the Middle a pesar de que nosotros hicimos un fine tuning sobre él, digamos. ¿Ya? Entonces, bueno, en el paper se menciona que los modelos que son preentrenados con esto van a mantener, digamos, la estructura a lo largo de su uso y si uno le hace el fine tuning va a seguir usándolo, a menos que uno haga esto del sobreajuste, digamos, como que exagere, digamos, los parámetros para entrenar el modelo Ujú. y se echa a perder por completo su uso, digamos. ¿Ya? Sí, oye, una pregunta sobre la base de datos, porque por ejemplo, lo estoy pensando como cuando yo lo he hecho utilizando OpenAI, y tú dijiste algo al principio que tenía siempre la estructura de mensaje de usuario, eventualmente antes va a sistema, Claro. y después tú le entregabas de ejemplo la respuesta del asistente. ¿Esa misma estructura también se mantiene en la base de datos que ustedes utilizaron? No, en esta simplemente era texto y lo que va un chunk de texto, digamos, que es lo que soporta la ventana con texto. Entonces Eh, como que le pasaban, era casi self-supervised, que es como que va revisando el texto y claro, va tratando de imitándolo. Cuando lo va generando ya sé lo que viene después, entonces va tratando de hacer ese. claro. Ok, ok. Eso es lo Eh, más difícil. O sea, nosotros le dimos varias vueltas. Primero al caso de uso, porque dijimos, no vamos a tirar un modelo al aire y que nadie lo va a poder ocupar y que nadie nos va a decir, oye, está bueno, está malo. Primero nos dimos varias vueltas de, esto tiene que ser productivo. Después la segunda vuelta dijimos, ¿qué modelo? Y dijimos, ya, tenemos dos que seleccionamos. Uno era Phi 2 de Microsoft, que es muy bueno, que tiene que ser pequeño porque si no, no íbamos a poder entrenarlo. Y el otro era DeepSeek, que era mejor en código. Dijimos, vámonos Mm, al caso de uso de código, vámonos a DeepSeek, es pequeño, está open source. Y después el tercer paso fue el dataset. Entonces, eso fue lo que más nos costó, porque el Víctor ahí me decía, oye, ¿sabes que no encuentro un dataset bueno de TypeScript? sí, Encontré por aquí y por allá, pero hay que limpiarlo, hay que trabajarlo harto para que funcione. Y después cuando ya le empezó a dar al fine tuning, se le cayó varias veces hasta que logró los parámetros específicos donde el modelo se mantuvo y no tuvo pérdida. Y eso me costó harto entenderlo, pero me lo mostró con sí, gráfico y dije, ah, ese es por otro fin tema. lo entendí. entonces, claro, y estuvieran tanteando muchos parámetros en el parámetro de entrenamiento, porque no es me refiero que como onda el ratio de aprendizaje, Ahí cuánto están, ¿o epochs, no? etcétera, todo eso, ¿no? Sí, Ahí los Sí, están. tenemos eso lo vi al final y acá. ustedes lo mostraron. Ujú. Sí, los tenemos acá, de hecho, cómo fue porque nosotros para hacer el entrenamiento, digamos, utilizamos esta herramienta, que es súper útil. Yo se lo recomiendo un montón para la gente que quiere, digamos, hacer fine-tuning de modelos de código abierto, que Hoy se lo llama voy a Solver, estarrear al tiro. ¿ya? Y Va a que quedar todo es en el enlace, ¿eh? Va a quedar todo en los enlaces. y que es demasiado intuitiva de ocupar y súper simple. O sea, por lo menos tiene, bueno, se puede instalar con pip para la gente que utiliza ya Python, o derechamente se puede llegar y utilizar un Docker. ¿Ya? Y el Docker te Oh, lo bueno. levanta, y uno lo configura y
el resto ya es dejar que se ejecute. ¿Ya? Lo que sí hay que entender obviamente es la parte, digamos, como de los parámetros, lo que me está, digamos, descrito acá en el caso de nosotros. Acá están todos los parámetros que utilizamos y un montón de cosas que son, algunas son más relevantes que otras, ¿ya? Toca ¿Cuáles ahí fueron los que ustedes movieron más acá? Pues, me parece igual interesante. el learning rate, movimos el número de batch size. De época. El de época Ah, de no, batch porque size. simplemente ocupamos una pura época Uno. porque este es bien curioso este valor, y va a depender del tipo de fine tuning que uno quiera hacer. ¿Ya? En este Ah, caso, nosotros como que estábamos forzando a que el fine tuning más que un fine tuning como tal, sea como un proceso como de reentrenamiento, por así decirlo, del modelo. ¿Ya? Entonces, tampoco ocupamos LoRa, digamos, que esto de hacer un subconjunto, sino que llegamos, dijimos, ocupemos todo el modelo, entrenemos sobre una época con este dataset que digamos que básicamente es el que estaba mencionando acá, de Stack, y que tiene 0,5 billones de tokens, ¿ya? Eso lo ejecutamos, digamos, con Axolot. En nuestro caso, primero lo estuvimos trabajando de forma local, ya mi computadora aguantaba este modelo bien, salvo que mi computador queda inutilizable todo el día, ya. Y, y esto no y tarda, Víctor también, digamos, entonces. Sí, claro, bo. De repente, digamos, cuando me dijo, oye, ¿sabéis que lo estoy entrenando, pero me tuve que salir porque no puedo ocupar el compu? Y dije, sí, ya, pues ocupemos sí. otro servicio. Y ahí nos fuimos a Hugging Face primero, creo que fue. Ya. No, ocupamos AWS. Lo interesante de este es que tiene una integración con SkyPilot. Ya, SkyPilot es una plataforma, digamos, que te permite montar modelos de lenguaje, y en particular tiene una parte donde uno puede montar Axolot. Y te permite montar Axolot en la nube, digamos, en cualquier plataforma, de forma muy sencilla. De hecho, Bueno, entre los parámetros de Axolot, y fue lo que hicimos nosotros, le decimos como, mira, te pasamos el token de Hugging Face para que te conectes y subas tú solo el archivo. Cosa bueno. que yo no tenga que Mm. revisar cuando el archivo esté listo y subirlo. Y aparte de eso, cuando terminas de entrenarte, apágate. Cosa de que no seguir utilizando Mm. la máquina. Consideramos que la máquina que utilizamos nosotros, no me acuerdo el nombre, pero ocupaba $1 la hora. ¿Ya? Creo que está ahí Eso puede ser. en la descripción. Está un poco más ¿Sí? abajo. Creo que la, Sí, la creo que lo escribimos. dejaron como 2, 10 y tanto, leí yo, ¿no? Sí, fueron dos. Sé que tiene una 10. Es el nombre Ahí que le puse. está. Sí, pero No. recuerdo, Bueno, es una recuerdo haber máquina. leído Espérate, que fueron como... primero lo intentamos con Hugging Face. Yo me acuerdo que tú me dijiste Sí, y falló. mira, No. no es que falló, sino que el Hugging Face, digamos como el espacio que tiene como de trabajar, primero me di cuenta que le suben el precio un poco a la referencia de la misma GPU y que ellos están en realidad utilizando de base AWS. ¿Ya? Entonces, en Ah, realidad, ya. Ah, por ejemplo, entonces mejor. esta fue la que usamos nosotros. ¿Cachai? Sí, Acá te está cobrando 1,05 la hora y creo que el de AWS era como 0,99 me parece. ¿Ya? Ujú. Era un ahorro bien chiquito, pero cuando uno lo empieza a ocupar pero por vale. muchas horas ya empieza a ser un Sí. ahorro mayor. En el caso de nosotros esto tardó, me parece, ¿cuánto era? No sé si lo mencionaste aquí por aquí. Fueron 2 días. Sí, Creo que 2 días y algo el recuerdo tiempo. haber leído. Sí, sí, fueron 2 días. Fueron dos 2 días. días donde dijimos ya, que sea lo que Dios quiera y entrenar nomás. O sea, Sí, oye, entonces, pero mira, a mí igual me surge un poco la duda con el tema del Epox, porque me hago la pregunta, yo sé que es costoso, porque por ejemplo ya, si estuvieran 2 días, imagínate una hora, $1 la hora, más taxes, porque ya te ponen los taxes después, eh, porque me imagino que ustedes separaron en una base de datos de entrenamiento y una base de datos de validación, ¿sí? Entonces, hay una cuestión muy básica que nosotros hacemos que tú vas viendo si el modelo se está sobreajustando o no. ¿Ok? Que cuando empezáis a ver que los errores ya se empiezan a diverger entre la de entrenamiento y la de validación, hay un sobreajuste ahí. Entonces, eso es un poco como para ajustar la cantidad de epochs o que lo que hoy día más se hace es la cantidad de pasos de actualización. Epochs es una pasada directa por la base de datos. Entonces, por eso me preguntaba si es que ustedes vieron como que cuando ya llegaba al primer epoch ya había un sobreajuste o no, o finalmente hubo otra característica de porque ahí está buena. sí. Oh, espérate, se me cortó. No, me apagó una pantalla. Denme un segundo. ¿Qué estoy compartiendo en estos minutos? El Fill in the Middle, el paper en Medium.
Ah, ya. ¿Y ahora? Ahora tu Ya, volví. escritorio. Ahora vemos el. Ahí Claro. sí. Sí, Ese. efectivamente hicimos eso, digamos, agarramos un subset del dato, o sea, del dataset, que era bien chiquitito, para evaluar, digamos. Ya para el tema del sobreajuste que mencionaste ya. Entonces, acá claramente se vio como que el modelo ya empezó como a, digamos, a no aprender tanto, como al Oh. paso al step de 20.000, digamos, ya, donde el total de step fueron 24.000. Y sí, Ah, claro, en general cuando se hace este tipo de cosas es como, bueno, estoy apostando, digamos, como que a este paso el modelo ya no va a aprender más, dado los parámetros que yo le puse. Ya, quizá puede ser que yo lo corte, después vuelva a hacer otro reajuste con otros parámetros y mejore, pero a ciencia cierta uno no sabe hasta que no. lo intenta, ¿ya? Y esa es Sí, una de esto las es por eso ha ido problemáticas, error aquí. Sí, sí, esa es una de las problemáticas de sí, este tipo de fine tuning de modelos open source, porque hay una cantidad de parámetros que uno dice como, a ver, si muevo este Adam Beta 2 a un valor más bajo, muevo este, puede que el resultado sea distinto, ¿ya? Entonces, hay que ir jugando básicamente con los parámetros y ver en cuál el modelo efectivamente empieza, digamos, a aprender. Hay una, no sé si por algún lado tenía una gráfica parecida a esta, pero que el modelo de repente estaba aprendiendo y llegaba de como al repente sube un 6.000 bajo. y empezaba a subir, a subir, a subir, Sí. a subir, a subir. Y decía como, chuta, algo pasó. ¿Ya? Y así estuvimos un buen rato, digamos, como reajustando los parámetros, hasta que encontramos unos parámetros que funcionaban bien para nuestro caso. ¿Ya? Y acá se puede ver la curva, digamos, de evaluación. Esto básicamente te dice como qué tan bueno está haciendo el entrenamiento. Y lo que hay que fijarse es que justamente esta curva vaya bajando. ¿Ya? Sí, y Vaya de bajando, hecho vaya bajando. hay un efecto que hace poco, me estoy acordando del paper, pero no me acuerdo el nombre ahora, así que sorry por eso, pero que lo que han encontrado es que efectivamente llega como a este plató que tú dices, pero llega un momento en que está en ese plató, y por alguna razón vuelve a bajar. Voy a buscar el Ya. paper y te lo voy a mandar, pero eso es una apuesta, porque si tú ves la cantidad de steps que está en eso, es mucho, porque Sí, entonces, pues uno se asusta. ¿cuándo va a llegar a eso y volvente va a volver a bajar? ¿Y por qué ocurre? Una pregunta, pero recuerdo haber leído un Lo paper y haber dejamos visto eso. en el enlace también Sí, lo busco del video. y se los mando, pero ahora, el tema de eso, y por eso yo le preguntaba el tema del costo, porque dijeron $1, una hora. Entonces, claro, si lo voy a dejar una semana, se me dispara el costo, porque probablemente. Imagínate, justo paraste antes de que volviera a bajar el function loss, Claro. eh, la accuracy. El loss, no le puedo decir el nombre, que pérdida La suena mal, pérdida. Sí. pero digamos Los, el dejémoslo en desempeño, los, Span el loss, English. el desempeño del modelo. Es Oye, por complejo. eso, es que por eso es tan importante, si es que vas a hacer fine tuning, que tenga experiencia anterior. Se nos cayó Víctor, Sí, pero vuelve. va a volver. Sí, volví, ¿no? Que tenga la experiencia anterior, por ejemplo, por eso nosotros dijimos, eh, esperemos que vuelva mejor. Mm. Voy a buscar por No, no ha mientras vuelto. ese paper. Dale. Ah, parece que igual se está grabando Víctor, ¿o no? ¿Me Puede escucho? ser. Me No sale sé ahí si me que se escucho. está grabando igual. Oye, vamos cerrando. Así Sí, que, déjale. Yo terminaba con el tema del costo. Yo creo que eso igual sería interesante, y yo podría decir que cuando yo lo hice en OpenAI, ¿cuánto salió eventualmente? sí, Porque es hay una que diferencia fuerte. ahí quería comparar, porque finalmente lo que estamos haciendo nosotros fue harto ensayo y error y estar ahí dándole vuelta. Ahí sí, volviste. Sí, volví. Sí, no sé qué Dale, pasó. tranqui, ahí lo cortamos. Eh, Em, lo que estaba comentando es que es re importante para hacerle el fine tuning es tener experiencia previa. O sea, nosotros cuando empezamos con esto dijimos, saquemos algo porque vamos a tener la primera experiencia que va a ser de que sacamos este modelo, funcionó, está correcto, nos pegamos ya varios porrazos para que funcione, pero después el segundo modelo que vamos a sacar va a ser mejor porque ya tenemos toda esta experiencia de los parámetros que tenemos que ocupar, el dataset que tenemos que limpiar y ya cuando salga otro caso de uso, un poco más potente, ya vamos a poder tener ya algo listo porque ya tenemos la primera experiencia de esta primera iteración con el modelo de TypeScript que sacamos.
Ahora, quería hacer el enlace con el fine tuning que hiciste tú, Jonathan, y ya para que vayamos Ujú. cerrando, porque llevamos ya harto rato. Pero la idea es que podamos comparar, porque tenemos este fine tuning open source donde tuvimos que hacer todo casi a mano ahí, pero OpenAI te entrega una Sí. plataforma donde te dice, oye, lo hago yo, no tienes tantos parámetros manuales que configurar, pero sí te aseguro que lo vamos a hacer nosotros con nuestra tecnología. ¿Cuál es el pro y el contra de hacerlo con OpenAI? ¿Qué te parece a ti? Sí, o sea, la diferencia con lo que he visto y mostró Víctor es que en el caso de OpenAI está todo súper empaquetado. Ujú. De hecho, el código es súper sencillo. Tú te generas, escribes primero el código de subir el archivo sobre el cual quieres que se entrene. Eventualmente también puede ser un archivo de la base de entrenamiento de validación. ¿Ya? Y después posteriormente subes un trabajo de fine tuning. Esos dos pedazos de código son suficientes como para que se haga el fine tuning. Ujú. Y por detrás, a ver, déjame compartir acá súper cortito, les voy a mostrar, es muy sencillo a ver, acá está. Este es el código, tiene los dos pedazos acá, que es primero subir Es el Python. archivo con el cual se voy a entrenar, que sí, es Python, Ujú. yo lo hago, este lo estoy haciendo a través de Python, eh, y después posteriormente subir el trabajo, que es, Ya. necesito hacer un trabajo de fine tuning. Ahí tú lo que le entregas es la base de datos sobre la cual vas a entrenar, la base de datos de validación. Y acá no le subí validación, no hice la separación. Debía haberlo hecho para ver identificar si es que hay un sobreajuste. Y los modelos sobre el cual tú quieres fine-tunear, que por ahora son esos. Son los que está permitiendo. El Ujú. GPT-4 lo está permitiendo de manera experimental. Tienes que hacer todo un paso para poder acceder a él. Y prontamente van a hacer la última versión de GPT 3.5 que salió. ¿Ya? Ya. Y los únicos tres parámetros que tú puedes modificar son solamente el número de epochs, el tamaño del batch, ¿ya? Y el ratio de aprendizaje, el learning rate multiplier, que es como se espera que sea lo más bajo posible. En el caso de los fine tuning siempre se espera que sea lo más bajo posible, ¿ya? No Ujú. significa que podamos hacerlo más grande, Ujú. pero teóricamente se supone que debería ser bajo. Y eso es, y de hecho, si yo, por ejemplo, después quiero ver, a ver, déjenme mostrarla acá, cuando yo quiero monitorear, como lo que tú mostraste, Víctor, que es monitorear cómo van quedando mi fine tuning. ¿Te lo va Les voy a mostrando como en tiempo real? ¿O sí, te sí, te lo tira? va mostrando, te lo va mostrando en tiempo real. Ya. Déjenme ver. Ya, por ejemplo, acá tenía varios ejemplos y esta es la información que te entrega. No sé si lo están viendo en pantalla o no. No, no está cargando todavía. Estamos viendo la ¿No? pantalla de Riverside. Ah, espera. Dejen. Y ahora sí, creo que ahora sí. Ahí sí. Ya. Entonces acá están todos los trabajos de fine tuning que he hecho. Ayer probé uno y estos son, por ejemplo, te va mostrando también pues, el loss, cómo se va cambiando a través de los distintos pasos. No Ujú. siempre te los muestra a todos. Entonces ya tenemos una diferencia, hace una validación cada cierto pasos que trata de averiguar cómo cambiar eso. Oye, yo quiero que hagas un checkpoint por cada paso, por cada actualización que tú hagas. No, esto al parecer lo tiene configurado previamente de cada cierta cantidad de pasos, que al parecer son 10. Voy a ir Ujú. haciendo un checkpoint y te lo voy mostrando. Ya. ¿Ya? Te muestra también cuáles son las métricas, que generalmente es solamente el loss, no, si hay algún otro, desconozco si es que se puede agregar. Y el otro punto, el problema que yo encontré acá, por ejemplo, es que el checkpoint que te entrega el modelo es, llega a este último punto, aplicó la cantidad de epochs que tú le dijiste, y ese es el modelo que te entrega. ¿Ya? Entonces, imaginemos en el caso que yo tengo tres epochs y tengo una Ujú. base de entrenamiento y una base de validación y estoy viendo que en el paso 201 la validación empieza a subir, es decir, empiezo a mostrar signos de overfitting. Entonces, en este estudio yo debería llegar hasta el punto mínimo en la validación nomás, porque eso es lo que dice un poco la teoría. Ya yo no puedo hacer eso. No, traté de ver que yo quiero acceder a ese checkpoint de ese punto para tomar ese modelo, el estado de ese modelo,
En este acá no lo puede hacer. Que me imagino que en el caso de que ustedes mostraron, sí lo pueden hacer, pues tú puedes tomar el estado que aprendió o las actualizaciones de los pesos. En este paso en particular o en este NPOX en particular tienes mayor control de esto. Acá en OpenAI yo no lo vi. Hay algo parecido, pero más que el valor específico, digamos, como el step específico, es como, bueno, guárdame un checkpoint cada, no sé, por cada época que utilice, Ya, o cada 100.000 pasos. O guárdame un checkpoint cada vez que la validación se minimice, digamos. Cuando sea menor, actualiza ese, claro. ese checkpoint. Cosa de tener ¿Qué, como el punto mínimo. qué es lo que uno hace? Pues cuando entrenas un modelo generalmente te quedáis con con el loss mínimo en la base de validación. Entonces esa es la que quedáis como el mejor modelo. Generalmente esa es una buena práctica que uno hace, pero acá por ejemplo en OpenAI no he podido hacer eso. ¿Qué es lo que hicieron posteriormente? Es que hasta cierto punto uno entrenaba, tú ponías la cantidad de epochs, te quedabais con el último checkpoint. Y ese después tú puedes acceder cuando uno hace la llamada al OpenAI, cuando uno pone, en vez de poner, por ejemplo, GPT 3.5, este modelo que está acá, uno pone este valor que te dan acá. Y ahí debería estar asociado a la API key que tú tienes de OpenAI. ¿Ya? Claro, y Lo que llamáis pasa, por API, llamáis a ese modelo en vez de al 3.5. exacto. Y, Ujú. y ahí funciona como si fueras tú llamando a GPT 4, GPT 3.5, pero en este caso estás llamando a tu modelo fine-tuneado. Lo que agregaron al poco tiempo después, porque al parecer cacharon que este era un problema, lo que yo les planteaba es que en un principio cuando tú fine-tuneabas, este era el modelo y ya tú no lo podías volver a refine-tunear, por así decirlo, partiendo con 3 epochs más o 6 epochs más y así sucesivamente. ¿Ya? Lo que hicieron ahora es que agregaron esa característica, yo no la he probado, pero averigüé y encontré que si uno ahora lo puede hacer, entonces uno lo que podría hacer es, voy a hacer un primer epoch, voy a ver si hay signos de overfitting, ya no hay signos de overfitting, voy con un segundo epoch. ¿Cachai? Y así puedo ir controlando por epochs. Ah, Pero ya. nuevamente el problema va a ser es que tengo solamente los checkpoints a través de epochs y no de steps, que bajo mi punto de vista, en los casos de los fine-tuning y estos modelos tan grandes, es súper importante. Yo creo que el checkpoint va más por los steps que los epochs. ¿Cachai? Interesante, interesante. Sí. Oye, Y el costo, todo esto, ¿cuál es el costo? Yo encontré sí, bajito. Ayer costo. entrené este y a mí al menos me salió, a ver, tengo el valor acá, con este término, el usage, 0,5 dólares. Nada, po. No, Nada. no, me salió súper poco. Pero debo decir que yo el que probé ¿Y ayer, en tiempo? eh, como media hora, más o menos. Pero fueron como 120 ejemplos. Por eso apliqué Ah, más ya. epochs. Eran 120 ejemplos, según lo que hizo OpenAI. Al menos 100 tú necesitas. No, te pide al menos 10 si no me equivoco. Pero desde 50 en adelante empiezan a haber cambios con una cantidad de epochs. He visto gente que hace más de 3 epochs, algunos que llegan a 8, 16. Pero en estricto rigor, los 0,5 que yo te planteo es una solución súper simple. Empiezas a ver resultados. El caso que yo hice fue que le entregué los diálogos de Shrek, Sí, me los la vi en diálogos tu del video. burro. Sí, el diálogo del burro. Entonces ahora ChatGPT me habla como si fuera el burro de Shrek. Y Esos son funciona. casos productivos que Sí, hay que ir buscando. sí, son casos productivos que uno lo hice para aprender, más como la lógica de investigación. Pero funciona, yo creo que no funciona tan bien. Quizás tendría que tirarle más epochs, modificar un poco el linear rates, que es un poco lo que hablábamos anteriormente, pero eso es una apuesta. ¿Cachai? Como Sí, po. no hay una definición previa de cuál es. Así que si vais probando y así eso, yo creo que puede llegar, en mi caso, lo que yo hice, fácilmente probablemente a los 4 o 5 dólares, porque tienes que probar mucho. Claro. Entonces, Es que es lo para que le que, quede lo bien que bien. te decía, que finalmente nosotros nos lanzamos a la piscina y dijimos, hagamos una y después ya a la siguiente vamos a tener unos ajustes ya más claros. Sí. Y la tercera, la cuarta, la quinta, ya vamos a saber súper bien cómo hacer los ajustes al modelo. Oye, Sí. cerremos porque nosotros tenemos que entrar a Dale, una REU. Si dale se nomás. pierde Víctor la parte final, se la perdió nomás porque tenemos 3 minutos para una REU. Dale nomás. Oye, muchas gracias por haber participado en este capítulo. Está súper denso el capítulo, así que entiendo que las personas que llegaron hasta aquí están con la cabeza un poco perdida,
pero vamos a dejar toda la información en la descripción del video. Vamos a intentar dejar cosas bien básicas para que se pueda leer desde lo más básico, los fundamentos principales, hasta ya llegar a los niveles de estos dos capos que están acá, que me superan muchísimo en conocimiento. De repente no hay que saber todo. Se están especializando en esto y eso es lo importante. Aquí hay expertos. Los expertos tienen que conversar con las otras áreas de la empresa Mm. para poder llegar a un mix de expertos. Me estoy yendo muy Mistral. y, y sacar un modelo súper bueno. Y la idea es que las personas que quieran meterse más en esto, que puedan estudiar más sobre el fine tuning de los modelos, es complicado, hay que estudiar harto, pero se pueden hacer cosas básicas para poder empezar. Y finalmente, si lo juntas con una aplicación, en un caso productivo, se empiezan a ver ya cómo funciona esto y cómo funciona para la persona que está en el computador escribiendo y se le metió un modelo con fine tuning y le está ayudando en su día a día. Eso es lo que yo creo que a finales de este año vamos a poder empezar a ver ya un poco más tangente en el computador, donde vamos a tener acceso a modelos con fine tuning que nos están ayudando, que hay casos de uso específico. Así que les dejo ahí a ustedes para que se puedan despedir ya, cerremos el capítulo y nada, denle nomás. Jonathan, dale nomás tú. Sí. Oye, no, muchas gracias por la invitación y también por mostrarme el trabajo que hicieron con DeepSeek. Aprendí un montón, la verdad. Yo siempre tengo esta visión de que, claro, tú dices como somos expertos, pero yo siempre, cada vez, estoy día a día, como que cada vez sé menos. Entonces siempre estoy como con la Sí, lógica de aprender más. Y hoy día yo creo que aprendí un montón. Me llevo con esto de los Frankenstein. O me volaron la cabeza, ahí Víctor me voló la cabeza con ese ejemplo. Así que no, el último mensaje como a cerrar, yo lo que me atrevería a decir es que Fine-Tuning y Rack tienen, creo yo, esta es mi perspectiva, tienen dos focos distintos. ujú, Fine-Tuning más como el comportamiento, quiero que me responda siempre con TypeScript, quiero que me responda siempre un estilo, como el ejemplo que yo hice, quiero que me responda siempre como el burro de Shrek. Ahí funcionaría. Pero si es como para enfocarse a que responda en base a un conocimiento, a una información en particular, yo creo que va más por RAG. Eso ujú. no implica que o uso RAG o uso fine tuning. Yo creo que la combinación de las dos puede ser potente. Sí, Entonces, po. eso es un poco lo que yo cerraría y me voy. Así es que eso. Dale. Ojalá sigamos conversando más. Está entretenido, que como que Sí, quede po. con más dudas todavía. Así que Quizás sale interesante. quizás sale un segundo capítulo, si hay harta ahí petición del público. Oye, no alcanzamos a cerrar al Víctor, yo lo cierro por él. Ya, Em, dale. hemos estado trabajando en cosas de open source. Vamos a seguir publicando modelos, vamos a seguir publicando cosas de lo que estamos haciendo. Y él es el encargado de toda el área de modelos, de fine tuning, de más de machine learning, porque es experto en eso. Así que nada, muchas gracias por haber visto este capítulo. Nos vemos en la próxima. Saludo a toda la comunidad del Club de la IA. Hasta luego. Ahí alcanzó, Justo, alcanzó. justo alcanzó ¿Alcanzamos? Víctor. ¿Alcanzáis a cerrar? Sí, Dale, se está dale. viendo. Sí, tengo puros problemas de conexión. Ya. Bueno, Dale, un dale. gustazo, Jonathan, Dani. Hacerla bien corta antes de que se me corte de nuevo el internet. Nada, o sea, acá hay un mundo completo del fine tuning, hay un montón de cosas. Yo también alcancé a escuchar un poco, Jonathan. Cada día sale algo nuevo y cada vez siento que sé menos. O sea, como que Sí. esta cosa se va actualizando tan rápido que lo que aprendiste hace un mes probablemente ya no sea el state of the art y como que uno dice ya, tengo que volver a leer. O sea, es un proceso de aprendizaje constante. Así Ujú. que nada, fue bacán conversar. Eh, como que Quizás sale sentí, una más. sí, Sí, que con probablemente, gusto a sí, poco. faltó, faltó, Faltó. faltó, sí. Oye, muchas Así que eso, gracias, Sí. chiquillos. Muchas gracias. A Nos ti. vemos. Saludos a la comunidad. Estamos en un próximo capítulo. Hasta luego. Chau, chau. chao, Chao, chao. chao.